Gerardo Gutiérrez Candiani es el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. De 2012 a 2015 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de 2009 a 2011 de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Ha sido fundador de varias compañías y consejero de instituciones como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, lo mismo que de organizaciones como la Fundación Comunitaria de Oaxaca y Más Ciudadanía. Gerardo Gutiérrez Candiani es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gerardo Gutiérrez Candiani, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Gerardo, ¿cómo es que llegas al ámbito primero de los negocios? Estás una persona que estuvo en muchas representaciones patronales de negocios, pero tu enfoque de negocios, ¿cómo empieza? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de saludarte, a ti y a todo el auditorio. Fíjate que yo empecé, cuando terminé la universidad, me fui a trabajar a un proyecto que se llama Sintermex, no sé si sepas, en Monterrey. Claro. Ahí estuve trabajando desde la conceptualización de Sintermex, que es toda la parte del desarrollo de generar un centro de convenciones, y bueno, pues en ese tiempo no había, lo hicimos, estuve hasta que se inauguró y de ahí me regresé a Oaxaca. Y en Oaxaca empecé a ver qué cosas hacían falta y empecé con una distribución de artes gráficas para los periódicos y las imprentas. Y ese fue mi primer negocio y así empecé en los negocios, tenía más o menos 24 años. Y transité en ese negocio, fui creciendo en el sur-sureste, llegué a tener varias oficinas, tuve presencia con más de 50 periódicos a nivel nacional, tuve también una cantidad muy importante de imprentas y ese negocio me llevó a otras y me llevó a los 30 años a ser presidente del Centro Patronal de Coparmex Oaxaca y ahí inicié también mi carrera en las dirigencias empresariales. Este tema de dirigencias empresariales, por supuesto, Coparmex como tal, era en ese momento un tema en donde siempre la queja del sector patronal ha sido el gobierno obstaculiza. Si uno escucha, incluso hasta ahora, las demandas de sectores patronales, es hasta dónde nos estorban con corrupción, con trámites. ¿Ese era tu planteamiento cuando tú te inicias en esta, llamémosle, militancia patronal? ¿Qué era lo que planteaban frente a lo que hoy se está planteando? Yo creo que sí, el tema de corrupción es un tema que siempre ha estado en las últimas décadas. Pero yo creo que el gran reto que se tiene cuando está uno en las dirigencias estatales son los pesos y contrapesos contra los gobiernos absolutos. Los gobernadores tienen mucho poder. Y más en esa época de transición, donde los gobernadores empezaron a tomar y a hacerse prácticamente, en algunos casos, virreyes, con un poder casi absoluto. Entonces, los organismos empresariales empezaron a jugar un papel de contrapesos y de empezar a representar y a defender a la sociedad y a los empresarios. Y ese yo creo que era el gran reto, cómo enfrentártele al gobernador o al gobierno del estado, sufriendo las menos consecuencias, porque en ese momento sí tenías amenazas. En lo que me pasó a mí me amenazaron, me pasaron auditorías, o sea, sí se sentía el poder, sí lo ejercían y además de una manera absolutamente arbitraria. Entonces, sí eran momentos muy complicados, sobre todo cuando era uno joven y pues no traías todo el respaldo que traes ahorita, ¿no? Esto se vino modificando. Tu ascenso, tu llegada a Coparmex a nivel nacional implica necesariamente un cambio. Me refiero no solamente en tu persona, sino en lo que es la relación de la Coparmex con gobiernos después del 82, después de las crisis propias de un sector empresarial que empieza a ver al gobierno como un potencial aliado. Sí, digo, transitas como todo. Yo fui presidente del Centro Empresarial, luego fui presidente de la Federación Sureste, luego me tocó coordinar la campaña del anterior presidente nacional de Coparmex. Yo le coordiné la campaña, lo hicimos ganar y en ese momento yo fui vicepresidente nacional. Y luego, como sabes, concursé. También no fue fácil, porque yo creo que fue el momento
más complicado democrático de Coparmex, porque hicimos una campaña muy sólida, no necesariamente apoyados por los grandes empresarios, pero sí por las bases. Entonces ahí fue muy interesante. Y sí, y ahí te das cuenta ya cuando estás en las dirigencias nacionales que tienes que tener una voz crítica, una voz independiente, una voz firme, pero también tienes que tener una agenda de colaboración para que avance la agenda nacional, para que avancen los temas de tu sector o de tus representados. Y esa es una línea muy, muy delgadita que hay que saber jugar, porque si te cargas de un lado, te cargas muy al gobierno y la gente lo puede percibir. Y si te vas también del otro lado, pues acabas como rijoso. Entonces hay que tener la capacidad para andar en esa línea, generar propuestas, generar acuerdos, avanzar y ganar también en tu agenda, pero también mantener tu autonomía y tu independencia. Esto finalmente deriva en un brinco hacia un Consejo Coordinador Empresarial, en algo que es una visión mucho más amplia y que te lleva a pues, tratar de conciliar intereses dentro del sector empresarial, que no siempre es fácil porque son intereses contrapuestos. Sí, yo lo que hice, yo utilicé un instrumento que nos dio mucho cohesión, que fue la Agenda por México, que en su momento fue asignada por los candidatos a la presidencia de la República, una agenda con una visión muy amplia que incluía todo el proceso de reformas. Entonces, fue una agenda que la consensuamos con todo el sector empresarial, y eso nos dio la posibilidad de tener una visión compartida. Luego nos aseguramos en el proceso de transición de que nuestra agenda estuviera incluida también en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ya posteriormente, cuando hubo un gobierno constitucional, el del presidente Peña Nieto, pues pudimos trabajar también ya de manera muy, muy clara en los temas que eran del interés del sector empresarial. Y yo creo que en ese momento, por el tema de coyuntura y por el pacto también que se dio a través de los partidos políticos y el gobierno federal, pues con las 11 reformas que ya hoy son una realidad. Y esto fue, digamos, el gran cambio que se dio de un momento a otro en el propio sector empresarial, ¿no? Sí, nosotros fuimos muy unidos porque teníamos una agenda muy sólida, una visión compartida y un proyecto de nación clarísimo. Estamos platicando con Gerardo Gutiérrez Candiani aquí en Línea Directa. Gerardo Gutiérrez Candiani, cuando el sector empresarial, pues por supuesto, colabora con el gobierno en las grandes reformas, hay una parte en donde se da un desencuentro, que es la reforma fiscal. Siempre el tema fiscal ha sido un tema en donde el sector empresarial en su conjunto ha dicho lo que hace el gobierno es erróneo, no es lo que estamos buscando. Siempre hay quejas. Finalmente la reforma fiscal le dio al gobierno ingresos, ya lo hemos visto, no solamente por la temática, sino también por el tipo de vigilancia que se da frente a las empresas. Hoy, después de pues ya un par de años de esta reforma fiscal, ¿cómo la ves? ¿Fue exitosa o es algo a lo que hay que volverle a meter mano? Yo creo que al final esa reforma fue, como tú bien dices, fue muy complicada, fue una negociación muy difícil. Como resultado de la propuesta original del gobierno, hicimos 16 mesas de trabajo, propusimos 42 modificaciones que trabajamos con el gobierno en temas que eran muy, muy delicados. Se corrigieron muchos de ellos en el Congreso de la Unión. Entonces, al final acabó una reforma, yo diría que más equilibrada, pero sin embargo muy recaudatoria. Nosotros lo que decíamos es que veníamos en una inercia bastante importante con un crecimiento, en ese tiempo traemos un crecimiento del 4%, y que el cambio de gobierno, pues lo que teníamos que hacer es ir por una reforma realmente de gran calado, una reforma promotora de la inversión y del empleo, no recaudatoria. Entonces, al final yo creo que del camino seguimos con el gran pendiente en este país de tener una reforma de fondo, una reforma que garantice y promueva la inversión, la generación de empleos, que haga y que permita generar todo el potencial de los sectores productivos nacionales y sobre todo pues regular temas que están pendientes, que hemos seguido pendientes, como temas de IVA, yo creo que la mayoría de los mexicanos que estén en posibilidades de pagar lo hagan. Son temas que seguimos pendientes, lo hemos estado pateando la cuestión por un tema político,
pero la verdad es que mientras no tengamos una reforma justa, equilibrada, pues yo creo que vamos a seguir con este gran pendiente. Y la otra demanda es el tema de seguridad, que las empresas siguen diciendo ahí no hay avance significativo. Yo creo que el tema de seguridad es un gran pendiente. Últimamente hemos visto que se ha ido descomponiendo algunos estados. Yo creo que el tema del Estado de Derecho es el otro gran pendiente, que van muy de la mano. Y eso obviamente la consecuencia es la parte de la impunidad y la corrupción, ¿no? Que son como los grandes males que traen. Entonces, mientras México no transite a un estado de seguridad, a un estado de pleno estado de derecho, pues vamos a seguir con esos pendientes. Y yo creo que sí, efectivamente, tú imagínate un país con un equilibrio donde todo el mundo pueda contribuir, ¿no? De manera solidaria y subsidiaria, donde además tengamos seguridad y tengamos Estado de Derecho, ¿no? Con un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, hombre, pues este país podría estar creciendo a los niveles que siempre hemos deseado del 5 o 6%. Pero una vez que terminas tu labor en el CCE, por ahí pues ya estabas encarrilado en el mundo de lo político y te mencionaron y estuviste ahí presente en lo que podría haber sido el gobierno de Oaxaca. ¿Qué pasó? Fue una experiencia muy padre, hice una precampaña muy interesante. Yo tenía en ese tiempo dos grandes retos. Una, saber si lo que había yo aprendido durante mi época como dirigente empresarial lo podía bajar de estar en niveles con gente que obviamente lo entiende, tu mensaje era muy, muy empresarial, poder llevar ese mensaje y todo lo aprendido pues, a la gente más humilde, a mi estado, que ahí tenemos los niveles de pobreza y marginación Oaxaca, ¿no? más dramáticos. Entonces, ese era un reto. Todo lo que yo había aprendido, si lo podía realmente traducir en un lenguaje que lo entendieran y lo tomaran suyo. Y dos, si la verdad si me alcanzaba o no me alcanzaba para poder ser y transmitir y poder realmente mover a la gente y entrar en un proceso de compromiso mutuo entre la gente y una visión del Estado que yo tenía. La verdad es que me fue bien, crecí mucho en las encuestas, fue muy poco tiempo, estuve 40 días, todo el mundo me decía, oye, pues es que empezaste muy tarde. Dije, lo que pasa es que no podía ser diferente porque yo tenía una responsabilidad que tenía que cumplir al 100, no me podía distraer. Entonces, al final así se dieron las cosas, yo quedé muy satisfecho, fue una gran experiencia. Y pude transmitir y me pude dar cuenta que al final, cuando actúas bien, yo creo que la gente lo percibe. Gerardo, ¿qué le pasa a un dirigente empresarial como tú, Coparmex, CCE, campaña política, y sus negocios, cómo le hacen? Porque parecería ser que pues tienen que estar en esta grilla, llamémosle así, de la dirigencia, y al mismo tiempo hay una estructura de negocios que alguien tiene que atender, ¿no? Ese es el reto, tener la estructura. Cuando ya tienes estructura es mucho más fácil. Cuando empiezas un negocio, pues eres todo, ¿no? Eres el gerente, el administrador, el vendedor, el que carga. Pues yo así hacía, ¿no? Pues yo era chofer, cargaba, entregaba, administraba, todo. Pero cuando vas creciendo y te vas entrando a otros negocios y tienes buenos socios, como es mi caso, socios buenos y generosos, que todavía es mejor. Que hagan tu trabajo. Pues tienes una estructura administrativa profesional que te ayuda a solventar eso. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. Yo tengo socios muy comprometidos que me han permitido, y negocios que me han permitido transitar y participar en esto que estoy haciendo. Esta diferencia entre lo privado y lo público. Es una gran diferencia. A ver, dime. Es una gran diferencia. Porque en lo privado la mayoría de cosas que haces o no dejes de hacer son tu responsabilidad y es tu alcance. Aquí no, aquí dependes de muchísimas cosas y dependes de mucha gente que no necesariamente tiene la misma visión que tú, o hay gente que pues está acostumbrada a que a veces no salgan las cosas. Entonces es otra dinámica completamente diferente. Yo te diría que en el sector privado puedes empezar a caminar y de pronto te das cuenta que estás corriendo, ¿no? Y vas avanzando en los negocios, en tus temas. Aquí a veces caminas 2 pasos y te das cuenta
que te retrocediste 3 pasos. Entonces, sí es una lucha muy diferente, porque no necesariamente depende de tus capacidades y de tu voluntad y de tu visión, sino dependes también de una serie de circunstancias y una serie de visiones que muchas veces no van alineados con lo que tú quieres. Es más metido en lo público que en lo privado, ¿verdad? A mí me gusta mucho no el sector público, me gusta mucho hacer política de país. Creo que tengo facilidad ahí. Además haces política en los organismos empresariales. Los organismos, las dirigencias son políticas. Tienen un lado político muy sensible y muy importante. Entonces, sí me gusta y sobre todo me gusta hacer política si estás creando y ayudando, que eso es lo más importante. Ahorita platicamos de eso. Estamos platicando con Gerardo Gutiérrez Candiani aquí en Línea Directa. Gerardo Gutiérrez Candiani, después de todas estas experiencias en el sector público, en el sector privado, te invitan a este enorme desafío encargado de zonas económicas, responsable de zonas económicas especiales, hablar de sectores del país, de unas regiones del país que han estado pues prácticamente hundidas, abandonadas, en tu propia Oaxaca como tal, en donde frente a un país que crece, o partes del país que crecen a tasas del 4, del 5, del 6, toda esta parte, la región petrolera, la región sur-sureste, abandonada, y te dicen, aquí están, tienes en tu mano la responsabilidad de hacerlas crecer con proyectos específicos y con la fuerza, supuestamente, de imponer proyectos que sobrepasen incluso pues, los obstáculos que imponen autoridades estatales. ¿Cómo lo haces? Es un gran proyecto. Lo construimos y lo conceptualizamos desde las diferentes instancias que desde el CC, cuando yo era presidente, y el gobierno de la República, encabezados por el doctor Videgaray, construimos como fue el Consejo para el Crecimiento Económico, para la Productividad, etcétera, etcétera. Ahí conceptualizamos el esquema, esta visión, este proyecto disruptivo, de hecho, de generar zonas económicas tomando las mejores prácticas internacionales y sobre todo llevar o intentar hacer algo totalmente diferente para el sur-sureste y de alguna manera ir haciendo algo que de alguna manera que paráramos esta ruptura que se ha estado dando en las últimas décadas, donde, como tú bien dices, tenemos un centro y un norte progresivo de industria que trabaja con altos niveles de ingreso per cápita contra el sur-sureste que cada vez está más rezagado. Además, la verdad es que cada vez le metemos más dinero al sur-sureste y cada vez estamos más pobres y estamos peor. Entonces ya no es un tema de dinero, no es un tema de programas sociales y yo estoy convencido que la única manera de abatir la pobreza es a través de la inversión y el empleo bien remunerado. No hay otro, digo, que yo sepa, no hay otro. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, generar condiciones necesarias, suficientes, para que el sur-sureste pueda llegar la inversión y el empleo. Entonces, partiendo de eso, pues tú imagínate, sí es un tema muy complejo porque se tuvo que construir la parte, todo el andamiaje constitucional con una ley federal de zonas económicas. Tenemos leyes de zonas económicas estatales, donde participaron los gobiernos de los estados, los congresos. Tenemos cartas de intención avaladas también por los presidentes municipales y sus cabildos. Vamos a firmar convenios de coordinación donde los 3 niveles, ahí vamos a determinar todo el paquete de incentivos fiscales, la parte de seguridad, la parte de infraestructura. Tuvimos que definir polígonos amplios, donde también se compró tierra federal para poderla potencializar. Estamos promoviendo la inversión. En fin, sí ha sido algo muy complicado. ¿Cuáles son los obstáculos ahí? Pues mira, ya ahorita ya tenemos la aprobación de los 5 primeros dictámenes. Fue muy difícil poner a todo el andamiaje federal en una lógica, porque nosotros tenemos una comisión donde participan 13 secretarías de Estado, 13 secretarios de Estado, el IMSS,
y CONACYT. Entonces es una política totalmente transversal. El paquete de incentivos fue complicado. El paquete de la definición de los polígonos amplios, porque lo que yo estaba absolutamente convencido es que si no teníamos polígonos muy amplios, no podíamos tener el efecto que queríamos de que hubiera realmente un desarrollo regional, no quedarnos solamente en parques industriales. También el hacer todos los estudios de prefactibilidad, medio ambiente, sociales, económicos, son todo, digamos, las definiciones técnicos, ¿no? Exactamente. Entonces, todo solventar la parte legal, jurídica, constitucional, técnica y política que se tuvo que hacer para llegar a esto, pues... ¿No les ha de gustar mucho esto a los gobernadores? No, a los gobernadores son grandes aliados. Sí, pues porque al final lo que le estás trayendo... pues es inversión y es en el empleo. Claro que sí, nada más que es por encima de ellos, ¿no? Pues fíjate que la verdad han colaborado, hemos tenido una gran alianza con los gobernadores, con los presidentes municipales, con los legisladores, con el mismo gobierno federal. Claro, ahí lo que pasa es que las visiones no necesariamente son las mismas. Entonces tuvimos que llegar y generar los acuerdos para que realmente llegáramos a definiciones que se pudieran aprobar en la Comisión Intersecretarial, como es el caso, donde ya tenemos Lázaro Cárdenas, donde tenemos Coatzacoalcos, la parte del Istmo de Tehuantepec y Salina Cruz, donde tenemos Puerto Chiapas y donde tenemos Progreso Yucatán. Ya estamos trabajando para los dictámenes de Tabasco y Campeche, Ceiba Playa y Dos Bocas, y en la tercera etapa empezaremos con Puebla e Hidalgo. ¿Inversionistas interesados en esto? Sí hay inversionistas y yo creo que en la medida que el presidente haga el decreto y haga el anuncio de las zonas, que esto yo creo que se va a empezar a dar en el mes de julio y agosto a más tardar, yo creo que va a haber un mayor interés. Hoy tenemos un universo de más de 250 empresas que hemos tenido ya intercambio de información. De esas, cerca de 42 tenemos un avance importante donde ya tenemos cartas de intención donde nos dicen de manera muy clara que quieren invertir, qué proyectos, qué montos de inversión, qué generación de empleos. Obviamente todo esto nos tenemos que esperar a que esté el decreto presidencial porque ahí viene ya la letra chiquita, las especificaciones para que el presidente haga la declaratoria correspondiente y los inversionistas sepan exactamente qué son las facilidades que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo veremos eso? Nosotros ya estamos trabajando en la definición del decreto con las diferentes instancias. Yo estoy seguro que el presidente a partir de este mes o el mes de agosto, cuando él lo determine, ya puede hacer las declaratorias correspondientes porque ya tenemos la parte, como tú bien dijiste, la parte constitucional, legal, jurídica, política, social en muchos casos y por supuesto también la parte técnica que es muy sólida y que tiene que tener el acompañamiento de la legislación. Vamos a ver estados bastante diferentes si esto funciona. Yo creo que si funciona bien es una apuesta de largo plazo, pero es una gran apuesta. Yo estoy convencido que el sur-sureste tiene vocaciones muy importantes. Tiene un gran potencial a través del sector agropecuario, energía, de muchos que son transversales y tenemos áreas de oportunidad muy importantes, la química, la petroquímica, la energética, etcétera, que estoy seguro que la vamos a poder potencializar. Gerardo Gutiérrez Candiani, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Fue Gerardo Gutiérrez Candiani aquí en Línea Directa.